Hola, 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 ¿se escucha bien? Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde me estés viendo. ¿Qué os parece esta nueva adquisición que he comprado? Que es este micrófono. Me siento literalmente Alex Cooper, o sea, ella. Básicamente me lo he comprado porque me gusta más hablar con un micrófono en la mano, así que nada, me he comprado este. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Os voy a ser sincera, esto algunos lo vais a estar viendo el miércoles a las 8 de la tarde y hoy es miércoles a la 1 de la tarde, o sea, ya me puedo dar prisa editando y hablando, pero sí, me va a dar tiempo porque yo hoy quería sacar sí o sí un vídeo, quería que fuera este. ¿Por dónde empiezo? Este vídeo lo empecé a grabar la semana pasada. Os lancé una pregunta en Instagram que era un poco como, me hizo gracia porque creo que no puse bien la pregunta, o sea, como que la frase no se entendió bien y yo puse como, ¿qué queréis saber más de mi trabajo o mi vida real? Y vosotros lo entendisteis algunos como, ¿qué queréis saber más de mi trabajo o vida real? Y entonces, claro, yo veía que mucha gente me contestaba vida real, vida real, vida real y yo decía, ¿pero por qué me ponen vida real? O sea, en plan, ¿cuál es la pregunta que me están haciendo? Y luego entendí que es que no me había expresado bien. Bueno, os puse esta pregunta. ¿Y qué me pasa? Que los que ya habréis escuchado el podcast de esta semana, de este lunes, sabréis que la semana pasada, concretamente, estuve en una semana muy perdida, ¿vale? Esto se ha alargado un poquito, pero ya estoy mucho mejor. Uno, porque la semana pasada me bajó la regla y entonces a mí las hormonas me pierden, vienen todos los demonios, etcétera. Y por otro lado, porque, bueno, porque me he puesto o sea, le he dado muchas vueltas, he reflexionado mucho, he tenido reuniones también muy motivadoras y de hecho vengo de una de ellas y entonces por eso estoy mejor. Pero no quería dejar de hacer este vídeo porque a raíz de publicar el podcast me ha sorprendido la cantidad de mensajes, y no hablo de gente que no conozca, que también, sino de gente cercana a mí, y os estoy hablando gente cercana y gente muy cercana, o sea, en plan, amigas mías que me han escrito para decirme que identificadas se han sentido con el episodio en el que hablo sobre lo perdida que estoy, que no sé qué hacer con mi vida, que no sé si sirve para algo lo que estoy haciendo, etcétera. Y he flipado porque he pensado, tío, qué heavy que gente tan cercana a mí esté igual que yo y mutuamente no lo supiéramos. O sea, como que creo que tenemos que empezar a normalizar más el estar perdidos. Y no hablo de normalizar de que la gente que estamos en redes o hagamos contenido o hagamos podcast lo hablemos, que también, sino, en nuestro entorno, que hablemos esto, porque tú al final te piensas como que ves a tus amigos, o por lo menos me pasa a mí, ves a tus amigos y piensas, buah, soy la única que está perdida, aquí todo el mundo tiene sus vidas organizadas, sus vidas hechas, todo el mundo lo tiene claro, y de repente lo hablas y dices, no sé por qué, o sea, qué necesidad de sentirnos solas en tantos momentos cuando hay gente que te puede acompañar porque está en el mismo momento que tú. Entonces, bueno, yo lo dicho es que os dejé, por cierto, estoy como en... Este iba a ser el setup inicial del podcast cuando empezamos. En vez de estar sentadas en la isla que tengo ahí en la cocina, íbamos a estar aquí sentadas en el sofá y al final no lo hicimos por una cuestión de focos, comodidad, etcétera. Entonces como que me da, no sé, me siento guay, como que siento que el círculo se cierra un poco haciendo aquí un vídeo. El caso es que, bueno, que yo la semana pasada pretendía grabar este vídeo respondiendo a vuestras preguntas, pero la verdad, empecé a grabarlo, tengo muchos planos, me fui a Coruña con mi madre y con mi hermana, que ahora os cuento sobre eso, porque me estoy haciendo allí el vestido de novia, ahora os cuento sobre eso un poco más, y grabé preguntas ahí, como que dije, ahí voy a hacer el vídeo mucho más dinámico, respondiendo a las preguntas como en diferentes momentos y no solo yo sentada en mi sofá. Pero la verdad es que yo la semana en esta sensación de sentirme perdida, no estaba bien. Entonces luego veía los vídeos y sentía que no estaba expresando las cosas como quería expresar, que no me gustaba darlo desde un punto de vista tan negativo. A ver si me explico, ¿vale? O sea, quiero hablar de esta sensación de vértigo, de miedo, de estar perdido, de no saber qué hacer con tu vida, de un poco esa crisis de los 30, pero desde un punto de vista un poquito más positivo. Es decir, pudiendo decir a lo mejor cosas que hago que me ayudan a mejorar esta sensación. Y la semana pasada no encontraba nada que me ayudara a mejorar esta sensación. Entonces,
no le encontraba mucho sentido al vídeo, no me sentía cómoda y dije, mira, me compro este micrófono para hablar mejor y no sé, como sentirme más cómoda, me siento en mi sofá, me cojo mi ordenador con algunos apuntes que he hecho y os hablo directamente como si estuviéramos tú y yo aquí en el sofá de mi casa, literalmente, tomándonos, bueno, iba a decir un vinito, yo ahora, es un miércoles a la 1 de la tarde, no me he puesto un vino, pero tengo aquí mi agüita, que hay que beber muchísima agua. Y nos sentamos a hablar sobre todo esto. ¿Por qué pregunta empiezo? Bueno, ha habido personas que me han preguntado por mi trayectoria, por dónde, cómo empecé en todo este mundo, etc. La verdad es que no quiero enrollarme demasiado aquí porque quiero centrarme más en toda esta parte de vértigo y miedos y esto me puedo enrollar muchísimo. Voy a hacer como un súper resumen para que quien no lo sepa, pues lo sepa y os quiero dejar el podcast al que fui. Solo he ido ya he ido a 2 porque ya ha salido el episodio de Entre el cielo y las nubes con Laura en Podimo, que lo podéis ir a ver. Pero bueno, el único podcast al que he ido yo sola fue el de B-Levels, que muchos lo sabéis y para quien no lo sepa es mi último trabajo como de por cuenta ajena y expliqué ahí toda mi trayectoria largo y tendido, así que tenéis ahí como 1 hora y pico de episodio que podéis escuchar, así que no quiero alargarme mucho en esto, ¿vale? Pero por hacer un resumen súper rápido, yo, mis primeros trabajos empezaron cuando era babysitter, ¿vale? Básicamente para pagarme mis primeras noches de fiesta, mis primeras cenitas con amigas, etcétera. Pero en el mundo laboral empecé en agencias de... Yo cuando elegí periodismo, ¿vale? Cuando escogí la carrera, no sé si os pasó a algunos, pero para mí fue literalmente como que sentía que era la decisión de mi vida, en plan, esta decisión va a marcar tu futuro y va a marcar tu vida. Y ojalá alguien me hubiera cogido en ese momento, no me estoy viendo y no sé cómo se me debe estar viendo, pero bueno, ojalá alguien me hubiera cogido en ese momento y me hubiera dicho, esto no define ni tu vida ni quién vas a ser. Obviamente supongo que hay carreras como, yo que sé, medicina, que obviamente definen tu carrera. Tú no puedes ser médico sin haber estudiado medicina, ¿no? Pero una persona como yo, que lo que está haciendo ahora, podría haber estudiado cualquier otra cosa. O sea, cualquier otra cosa. Obviamente diréis, pero ¿está relacionada con el periodismo? Sí, obviamente está relacionada con el periodismo, pero siento que podría haberlo sido. O sea, podría haberme dedicado a esto o en la agencia de influencers, la parte de representación, etcétera, sin haber estudiado periodismo. O me podría haber metido después, o me podría haber hecho un MBA, o me podría haber hecho un curso. O sea, a mí de verdad me daba muchísima ansiedad el momento de elegir la carrera y ojalá alguien me hubiera dicho, esto no define el resto de tu vida. El caso es que estudié periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Y mis primeros trabajos eran de prácticas en verano en agencias de comunicación, literalmente haciendo cafés. No me pagaban ni un euro. Bueno, básicamente pagaba yo, porque tenía que pagar el autobús. O sea, pagaba yo por ir y todo esto en verano. Y luego, la primera experiencia ya con sueldo fue dependiente de Zara, ¿vale? Que no tiene como nada que ver por un lado con lo que luego he hecho, pero sí fue como la primera experiencia en la que tuve ese contacto con personas. Y siempre lo digo y lo diré siempre, lo digo en el podcast, lo dije en el podcast de B-Levels y siempre que tengo la oportunidad lo digo, es un trabajo que me enseñó muchísimo. Yo no me metí ahí para aprender ni para nada, siendo súper transparentes, yo me metí ahí para ganarme mi dinero y poder comprarme mis caprichos y poder irme de viaje, o sea, básicamente por eso. Y sin yo quererlo, es un trabajo que me enseñó muchísimo. O sea, es un trabajo de cara al público, a tratar con la gente, de verdad, no sabéis, o sea, quien se haya dedicado a algo de cara al público me entenderá, la gente con la que te encuentras, las faltas de respeto con las que te encuentras, o sea, a mí cuando venía una señora y me decía, anda, que cómo tenéis la tienda, anda, que no sé qué, y cómo te trataban, y yo me daban ganas de decirle, mire señora, ¿usted se cree que yo tengo la tienda así porque me da la gana? O sea, esto han sido ustedes que han tirado la ropa, que cogen una prenda y la tiran en la otra punta de la tienda ahí desordenada como para que venga yo a percharla bien. Es agotador, estás muchas horas de pie, sales muy tarde de trabajar y entonces hay que valorar mucho más, y esto es un llamamiento para que todos seamos muchísimo más respetuosos con la gente que trabaja de cara al público. Después de eso empecé mi primer trabajo como tal en el mundo de comunicación, etcétera, que fue... yo siempre me salto una etapa. Primero hice prácticas en LG, que siempre se me olvida. LG, la empresa de móviles, tecnología, etcétera. Estuve ahí de becaria, ¿vale? Y justo al acabar en LG hice una entrevista en L'Oréal, no me cogieron.
y después hice toda la entrevista y ya me cogieron para el siguiente puesto. Estuve un año en la división de lujo, concretamente en las marcas de perfumes en el departamento de comunicación de beca. Y después de ese año, justo cuando estaba a punto de acabar mi beca, yo trabajaba mucho con las chicas de Soy Olivia porque hacíamos campañas de influencers con ellas y entonces les pasé mi currículum. Básicamente les dije, oye, mi beca termina en, no me acuerdo, 3 meses o en 2 meses. Era súper difícil que me pudiera quedar en L'Oréal. No sé cómo es en ese momento, pero en este momento, pero en ese momento no había, o sea, la gente de comunicación era prácticamente imposible que se quedara porque no había rotación de puestos. Y entonces, nada, escribí a las de Soy Olivia y les dije, oye, quiero, o sea, en plan, este es mi currículum, era como mi sueño entrar ahí y aquí está. Y entonces me llamaron, en plan, oye, pues hacemos las entrevistas y luego esto, todo ya muchos lo sabéis, que mi primera entrevista fue con María porque la iba a representar a ella, etc. Después de Soy Olivia cambié a una startup que se llama Efímero, que es de alquiler de bolsos de lujo. Estuve ahí un añito y justo al añito, que era como para montar la startup, toda la parte de marketing, comunicación y demás. Y justo al año me llegó la oportunidad de la nada, en plan, porque mi padre conocía a uno de los dueños y tomándose un día un café le habló de mi podcast y entonces él decidió llamarme, algo así fue, y me llegó la oportunidad de B-Levels y entonces me llamaron en plan, oye, ¿podemos conocernos? Yo iba sin ningún tipo de intención de cambiarme ni nada. De hecho, fun fact, esto no sé si lo conté en el podcast, pero yo no sabía que iba a una entrevista, yo pensaba que iba algo de un patrocinio para el podcast. Y nada, tuve las entrevistas con ellos y la verdad es que yo soy muy de guiarme por feelings, por vibras y por como que necesito, o sea, yo sueño con encontrar, o sea, como que siento que me queda infinita gente a la que encontrarme en la vida y de la que aprender. Y entonces yo cuando tuve las diferentes entrevistas con ellos y de repente me dijeron, oye, queremos que trabajes con nosotros, os juro que yo no quería cambiarme, o sea, estaba feliz en Efímero, pero pensé, yo siento, igual que me pasó con Alejandra de Efímero, que no sé si estará viendo esto, pero si lo está viendo le mando un beso enorme, que aprendí infinito de ella, igual que me pasó con ella, que cuando la conocí dije, yo tengo que aprender de esta persona durante no sé cuánto tiempo, porque yo no sabía qué quería hacer con mi vida, pero yo tengo que aprender de esta persona. Pues me pasó lo mismo con los fundadores de B-Levels, que les conocí y dije, no sé por cuánto tiempo, pero yo necesito aprender de esta gente. Entonces empecé en B-Levels y nada, y en julio de 2025, o sea, todavía no ha hecho un año, decidí, bueno, ya me vi incapaz de seguir compaginándolo con el podcast. Y aquí vengo en la parte de podcast, ¿vale? En julio decidí dejar mi trabajo. Entonces aquí mucha gente me ha preguntado cómo fue esa decisión de dejar el trabajo. Y ya me meto, yo creo que un poco de lleno en toda esta parte del vértigo. Yo, o sea, para mí, por un lado quería dejar mi trabajo, no por nada, sino porque estaba a full, ¿vale? O sea, yo tenía trabajo horario normal de oficina, entraba como a las 8:30 en la oficina en B-Levels y salía pues no me acuerdo ahora, salía supongo que 6:30, 7 o a las 6, no lo sé. El caso es que tenía esa jornada laboral normal con mis reuniones, mis eventos, todo. Yo ahí llevaba parte de comunicación, influencer marketing, etc. Y con todo esto sumaba la parte de podcast, que eran grabaciones, pero no solo grabaciones, sino parte de patrocinios, las píldoras de redes, etc. Entonces llegó un momento, que esto también lo cuento en su podcast, que a mí me generaba, por un lado estaba, de verdad, nivel de cortisol, o sea, estrés, o sea, no dormía porque era como que yo llegaba a casa del trabajo y tenía que trabajar en el podcast, entonces, o sea, era mucho estrés, ¿no? Luego todo esto súmale que el otro trabajo implicaba también, joder, que yo era la primera vez que me exponía a comentarios, a críticas, o sea, que me exponía en general, entonces le sumaba como esa ansiedad. Y luego, algo que para mí hizo el clic bastante fuerte fue que de repente alguna noche yo me paraba, como que me tumbaba en la cama y pensaba, qué heavy que estás viviendo momentos que antes eran sueños y no estás siendo consciente, o sea, no estás pudiendo disfrutarlos, no te estás, que esto lo hablaba también en el episodio de esta semana, no te estás pudiendo celebrar. Y a mí eso me estaba haciendo cucú, o sea, literalmente estaba diciendo, tío, no puede ser porque de repente esto
se puede acabar mañana o se puede acabar en 6 meses y tú no has sabido disfrutar de algo que para ti antes era un sueño. Obviamente yo lo comparto con Mary me apoyaba muchísimo en, tía, céntrate en el podcast porque además en el momento que te consigas centrar en el podcast creo que vamos a crecer muchísimo. O sea, como que vas a poder poner todo tu amor y pasión en el proyecto y vamos a poder hacer muchas más cosas, ¿no? Y entonces nos sentamos, vimos que podíamos permitirnos ponerme a mí un sueldo. Para mí fue una decisión, o sea, no lo dudé mucho esta parte económica porque obviamente el sueldo que yo me podía poner con el podcast no era equiparable al sueldo que yo tenía en B-Levels. No lo pensé mucho porque dije, mira, prefiero estar agarrada, o sea, en plan más tener que quitarme caprichos, tener que quitarme X cosas y poner todo mi empeño aquí en que crezca para poder subir mi sueldo a seguir así. Entonces, lo hubiera hecho antes, pero antes no nos lo podíamos permitir y yo tenía que comer de algo. Y una persona me preguntaba por prejuicios de mi entorno al dejar mi trabajo, al dedicarme a algo un poco más que se sale un poco más de lo normal. Bueno, yo obviamente esto lo consulto con la gente que quiero consultarlo. Para mí esto es importante porque he aprendido mucho a que no hay que pedirle consejo a todo el mundo y no hay que dar consejo a todo el mundo. Esto también es muy importante porque creo que nos encanta dar consejos y ya no hablo a nivel público de cómo te estás expuesta, acepta la crítica, no, hablo a nivel personal. Porque a mí me pasa mucho que mucha gente, yo no te he preguntado nada y de repente me vienes a criticar algo del podcast o tal que digo... Y entendedme, no quiero que suene a que no quiero recibir críticas. Sí las quiero recibir, pero hay muchas veces que en nuestra vida, y no hablo solo del podcast, que de repente alguien te dice algo que dices, no te he preguntado, igual no estoy en el momento de recibir esta crítica, e igual no me importa tu opinión. O sea, las cosas como son. Entonces, mis amigas y yo lo decimos mucho, hay una concretamente que lo dice mucho, esta parte, ¿no? De no hace falta dar siempre nuestra opinión. O sea, da tu opinión si te la han pedido, porque no hace falta dar tu opinión en todo y creo que siempre hay que pensar qué aporta tu opinión, porque yo de repente tengo conversaciones con amigas, qué heavy que me acaba de escribir la amiga de la que os acabo de hablar, que siempre dice esto. Madre mía, telepatía. Siempre me pasa con amigas que de repente alguna está en un peor momento o le ha pasado algo, lo ha dejado con su novio, lo que sea, y me viene a lo mejor rayada en plan, tía, es que esta persona me ha contado X sobre mi ex o me ha dicho no sé qué. Y a veces pienso, ¿pero qué necesidad tiene de contarte esto esta persona o de decirte esto? O sea, de verdad, hay opiniones que no aportan. Voy a poner un ejemplo súper superficial, ¿vale? Por ejemplo, vas a una boda y de repente alguien te dice como... Es que ese color no te sienta del todo bien. No te he preguntado, ya lo llevo puesto, ya estoy en la boda, no me puedo cambiar. Es que no. Entonces, bueno, el caso, esto viene a que yo he aprendido también que no le pregunte, no hace falta pedirle consejo a todo el mundo, porque cada uno te va a dar el consejo desde su perspectiva, desde su circunstancia, desde sus vivencias y desde su realidad. Y aunque parezca tu íntimo amigo, que parezca que estáis en el mismo entorno, cada uno tiene su mochila y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene sus vivencias. Entonces, tampoco significa que te vayas solo a la gente que te va a decir lo que quieres escuchar, porque eso tampoco es plan, pero bueno, que no hace falta pedir tu opinión a 200 personas. O sea, igual se la puedes pedir a 2 o a 3. Punto. Para mí era súper importante. Es verdad que siempre que he cambiado de trabajo siempre ha sido muy importante la opinión de mi padre, bueno, de mis padres, ¿vale? Pero en este caso era súper importante la opinión de mi padre porque mi padre es emprendedor de toda la vida, ¿vale? Él o sea, desde pequeñísimo emprendió y para mí era muy importante su opinión porque, claro, yo me lanzaba a emprender, a dejar un trabajo con un sueldo fijo, con una estabilidad aparente, ¿no? Que las empresas siempre pueden cerrar, pero bueno, con una estabilidad aparente, como con un camino y una proyección un poco clara, ¿no? Que yo tenía, oye, pues sabía un poco los siguientes pasos de, oye, pues ahora estoy en este puesto, el siguiente paso sería este puesto y el siguiente paso sería este puesto. Y el que ha emprendido y le ha ido muy bien y le ha ido muy mal, pues claro, me fiaba mucho de su opinión. Entonces, la verdad es que no sabía qué esperarme porque, hubiera entendido perfectamente ambas partes. O sea, hubiera entendido perfectamente si me hubiera dicho, ni de coña emprendas, mira los riesgos que puedes tener, mira con qué situación te puedes encontrar, él desde su propia experiencia personal, ser autónomo, bla, 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 y me hubiera esperado, porque él es súper fan del podcast y es súper fan, y es súper fan mío, también me hubiera esperado, que fenomenal. Entonces, para mí su opinión era súper importante y él, desde un inicio, me dijo,
200%. O sea, es el momento, es el proyecto, algo que me alivió mucho pensar, porque a mí me daba muchísimo miedo y muchísimo vértigo pensar en el futuro. O sea, yo sentía un poco como con la carrera, ¿no? El decir, puede que esta decisión me cambie la vida. En plan, como si esta decisión, dedicarme al podcast, fuese a definir mi vida. Y él me dijo una frase, no quiero que suene mal y ahora la explico, ¿vale? A ver si me consigo explicar. Él me dijo, Rocío, ¿qué es lo peor que te puede pasar si esto sale mal? Y entonces yo me puse a pensar y me dijo él, te lo digo yo, lo peor, entre comillas, que te puede pasar es que tengas que volver a aplicar a una empresa, puede ser en las que ya has trabajado, que estaban súper contentos con tu trabajo y que seguro que tienes oportunidad de volver, o a otra, y volver a tener un horario de oficina, un jefe o una jefa, trabajar por cuenta ajena, un sueldo establecido y tal. Y lo peor que te puede pasar dentro de eso es que te cueste encontrar trabajo, obviamente, pero me decía, no, o sea, ahora mismo no tienes hijos, o sea, no tienes bocas que alimentar, no quiero o sea, con esto no quiero decir que a lo mejor si tenéis hijos no os lancéis, pero es verdad como que supongo, yo no soy madre, pero supongo que lanzarte un poco a este vacío y a este riesgo de no tener como algo tan estable da menos vértigo y da menos miedo si no tienes hijos, supongo. Y además me dijo, y es que tienes 30 años. Dice, lamentablemente te quedan más de 30 años de vida laboral, o sea, te queda muchísimo tiempo, o sea, todo lo que puede cambiar y todo lo que puedes hacer en 30 años y todos los cambios de rumbo que puedes dar y todas las carreras que puedes estudiar si quieres estudiar más y todo lo que te puedes formar y todas las experiencias laborales, o sea, de verdad, esta no es la decisión vida o muerte. ¿Sabes? O sea, siempre puedes volver atrás y no te digo porque vaya mal, me decía, igual de repente no quieres seguir haciéndolo y no quieres seguir exponiéndote y quieres volver a una empresa. Ya está, pues vuelves, pues llamas a las puertas, das tu currículum y vuelves. Y dije, pues tienes razón, es que tienes toda la razón. Decía antes lo de a ver si me explico bien, porque no quiero que a veces siento y he recibido comentarios como que siento que, y lo siento si se ha expresado así porque nada más lejos de la realidad, como si solo admirara a los emprendedores o a los que montan sus propios proyectos. Nada más lejos de la realidad. O sea, no quiero que suene a que lo peor que te puede pasar es volver a llamar a una empresa, a eso, no. O sea, mi madre toda la vida trabajó por cuenta ajena, mi hermana, mis amigas, mi hermano, o sea, en plan, no, para nada. Quiero saber si se está entendiendo bien el concepto de que, oye, que admiro, o sea, que os admiro a todos por trabajar y por levantaros por la mañana y todo. Entonces, concretamente, como que a las 3 personas a las que pregunté me apoyaron en ello, pero sí he recibido, y yo sabía que iba a ocurrir y sigo recibiendo, hay mucho prejuicio. Mucho prejuicio, de verdad, y de gente muy cercana a mí, y sé que no es con maldad. Esto viene y es lo que decía antes, ¿no? De que cada uno tiene su realidad, cada uno tiene sus vivencias y cada uno tiene su opinión y su mochila. Entonces, sí recibo mucho comentario y recibí en su momento comentarios tipo, ¿no te da miedo dedicarte a esto? En plan, que por culpa del podcast en un futuro no quieran que trabajes en una multinacional, en plan, porque has estado en mundo redes sociales, porque has estado expuesta y tal. O sea, estas preguntas tal cual las he recibido y las sigo recibiendo a día de hoy. Y no os voy a mentir, o sea, son preguntas que de repente en un momento me preocupan. Bueno, miento, esta pregunta nunca me ha preocupado porque yo desde ese momento, o sea, la primera vez que me hicieron esta pregunta, mi respuesta además me salió del alma, dije, si no me quieren en un futuro, si de repente a mí me apeteciera volver al mundo empresa y perseguir ese sueño, que no lo descarto, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, algo que siempre me hubiera gustado ser de pequeña, yo me imaginaba siendo como directora de comunicación de una multinacional, o sea, lo visualizaba muchísimo. Y es algo que no descarto porque también lo sigo visualizando, o sea, es como que digo, necesito muchas vidas para todo lo que quiero hacer. Pero, lo dicho, lo primero que pensé fue, si no me quieren en una empresa por esto, entonces no es la empresa en la que tengo que estar. O sea, en plan, si para ellos va a ser un problema que yo en el pasado haya tenido esto y me haya querido exponer y me haya querido lanzar a mi proyecto y haya querido salir de mi zona de confort y haya querido experimentar otro tipo de trabajo, pues no será la empresa en la que tengo que estar. Pero sí que es verdad, igual que esta pregunta no me afecta, sí que me afecta, o sea, sí que me afectan ciertos prejuicios y quizás opino
que porque considero que porque a veces opino un poco lo mismo que ellos. Creo que cuando algo te afecta demasiado, no siempre, pero a veces es porque tú también lo piensas. Y aquí vengo con qué me pasa ahora, en qué situación estoy actualmente y cómo estoy surfeando este vértigo y estos miedos. No sé si habéis visto que ahora como que ha surgido como una avalancha de contenido de gente que está cansada del contenido. O sea, gente que está cansada de las influencers y demás. Y no quiero darle tampoco mucho bombo a esto. Os recomiendo, os voy a dejar en la descripción un vídeo de Pati Mateo, que es una persona con la que yo trabajé en Soy Olivia y con la que trabajamos en el podcast porque durante un tiempo nos hacía las redes, que lo explica súper bien, ¿vale? Pero, o sea, no quiero entrar mucho en esto porque no me quiero sumar a esta bola. Creo que es, como dice Pati en su vídeo, es una cuestión tanto de los creadores como de nosotros. Pero a mí sí me ha afectado un poco. O sea, estoy un poco en ese punto como consumidora y como creadora, por así decirlo. Al final nace el podcast, ¿vale? Y por ende empiezan a crecer mis redes sociales, bueno, Instagram, no más, ¿vale? Y siento que tampoco mucho, o sea, dentro de que tengo ahí mis seguidorcillos, tampoco, o sea, mi Instagram ha explotado como de manera increíble porque yo tampoco le he dedicado el tiempo a crear contenido. Entonces mucha gente que me empieza a seguir, de repente me deja de seguir porque no le interesa lo que ve y lo entiendo porque no creo tampoco mucho contenido. El caso es que mis vértigos sobre todo vienen, por un lado, yo soy la primera que está un poco cansada del consumo de redes sociales que hacía antes. Estoy buscando ver algo más. Y por otro lado, yo no quiero que me sigáis por cómo visto, por las cremas que me pongo o por mi vida, por así decirlo un poco. Yo necesito, por la personalidad que tengo, e igual que en el podcast, ya obviamente ya me conocéis, sabéis que soy una intensa, sabéis que emocionalmente soy una montaña rusa de emociones, vivo todo con muchísima pasión para bien y para mal, y yo necesito, y lo que llevo y lo que me aporta el podcast es o sea, aportar algo a la sociedad. Con esto no me refiero, obviamente no soy médico, no soy científica, no soy alguien que aporte, no sé qué deciros, o sea, como todas estas profesiones a las cuales admiro profundamente. Entonces sé que no me englobo en ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas por la sociedad, que son las necesarias, sino que me voy más yo de alguna manera necesito que quien me siga por algo un poco más allá, ¿vale? Porque te aporte algo, ya sea porque, pues ahora que estoy haciendo contenido musical, porque te enseñe nuevos artistas o te enseñe nuevas canciones o te enseñe cosas que como fan yo siempre he querido ver, como es el detrás de los escenarios, ya sea porque en este vídeo te estoy hablando de mis vértigos, de mis miedos, de mis tal, y te sientes identificada y hace, como me ha pasado esta semana, que me ha escrito gente de que, o sea, gracias por decir esto porque no me he sentido sola, necesito poder acompañaros, en plan, que es lo que me llena del podcast. O sea, yo cada vez que recibo esos mensajes de gracias por hacerme los lunes menos lunes, gracias por acompañarnos, gracias porque estoy superando una ruptura y me distraigo con vosotros, esta es la razón por la que hago el podcast. Literalmente, o sea, esta es la razón por la que he dejado mi trabajo y por la que quiero crecer aquí y por la que quiero seguir apostando y por la que quiero vivir. Entonces, mis vértigos vienen básicamente porque quiero eso y es muy difícil, o sea, me estoy encontrando en una situación como que en estos años me ha sido muy difícil saber entender qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Por eso lo estoy hablando hoy, porque la semana pasada no lo veía y hoy lo veo mucho más claro. Entonces, por eso también quería hacerlo en plan en un día que estuviera menos perdida, para dar como algo de luz. Pero que todos estos años, los 3 que llevamos del podcast, yo al final como que he ido un poco en piloto automático en cuanto a redes y a contenido, ¿no? Pensando como que, bueno, esto es lo que toca. En plan, están creciendo mis redes, pues lo que toca es hacer estas colaboraciones que ya me sé porque yo he sido representante y son las que he hecho, ¿no? Y eso es lo que me ha faltado, o sea, lo que me ha vaciado un poquito, el de repente encontrarme y meterme en Instagram y decir, es que no me llena, es que no me siento cómoda, es que lo que estoy haciendo no me gusta, o sea, pero a la vez como que tengo que comer y no sé lo que quiero hacer y no sé cómo lo quiero hacer y no sé si lo que estoy haciendo tiene un sentido, ¿no? Entonces me encuentro un poco en ese momento de encontrarme, o sea,
Justo esta semana y después de la reunión que acabo de tener, como que me siento mucho más, me encuentro mucho más, pero sí hay días, eso, en los que pienso, sobre todo cuando vienen estas preguntas, ¿no? Que la gente alrededor de repente es como, ¿y para qué estás haciendo esto? ¿Y qué pretendes con esto? ¿Y dónde te ves en 10 años? De verdad, son preguntas que me agobian porque no lo tengo claro. ¿Y qué es lo que quiero transmitir con este vídeo? Que está súper bien no tenerlo claro, que esto nos pasa absolutamente a todos. Lo que pasa es que hay personas que no saben qué les pasa, pero creo que nos pasa de verdad absolutamente a todos, y que hay muchísima gente como tú que estás escuchando esto, que te sientes perdida y que no tienes ni puñetera idea de lo que quieres hacer en 10 años, porque no hace falta tampoco saberlo. O sea, lo decía un poco en el podcast de esta semana, ¿no? Que hay veces, o sea, que te ayuda a tener un objetivo y a decir, aquí quiero ir, y que hay otras que también es muy romántico no saberlo y decir, pues voy a explorar y voy a experimentar, porque ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pregúntatelo tú a ti misma, porque creo que a lo mejor la respuesta es diferente para cada una, ¿no? Entonces, yo quería hablarlo porque siento, dentro de que considero que las redes están yendo a muy buen puerto y que cada vez vemos más transparencia, cada vez vemos vidas más reales, cada vez vemos... Bueno, miento, me arrepiento, no quiero decir vidas más reales, porque creo que cada vida es real en su vida, ¿vale? Pero bueno, vemos vidas con las que nos podemos identificar más. Siento lo que decía justo al principio de este vídeo, que no hablamos ni siquiera entre nosotras, entre amigas, de que estamos perdidas y de que no tenemos ni puñetera idea de qué hacer con nuestra vida, ya sea estando en una empresa, ya sea teniendo tu propia empresa. Y siento que hay que hablarlo más, porque nos ayudamos muchísimo, y porque a mí saber de repente que tengo amigas que están así, no quiero que estén mal, o sea, no quiero que estén así, pero me alivia saber que no estamos solas y que nos podemos encontrar juntas. Tía, vamos a tomarnos un vino para perdernos y encontrarnos juntas, ¿sabes? Como que te puedas apoyar en otros. Es que hablar hace que no estemos solas, o sea, es lo mejor del mundo. Cuando de repente hablas y lo pones en voz alta, te ayuda muchísimo y te hace ver que no estás sola en esto. Entonces, bueno, para los que me preguntabais por todo, o sea, porque ha habido muchas preguntas sobre esto también, por ejemplo, si no me da vértigo a nivel financiero, muchísimo, o sea, infinito. O sea, es muy inestable, ¿no? Porque de repente tengo colaboraciones, pero llegan en noviembre, llegan en no sé cuándo, o sea, no es algo fijo. Entonces, ese vértigo de decir qué va a ser de mí, literalmente, no te hablo en 10 años ni en 5, te estoy hablando de en 6 meses. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Cómo voy a pagar mis gastos? ¿Cómo voy a pagar las facturas? Me da muchísimo vértigo también, que supongo que os pasará a muchas y a muchos, que yo idealicé mucho, y bueno, creo que todos, ¿no? Idealizas mucho cuando eres pequeña la vida a los 30. En plan, yo sé que es una cliché, pero yo literalmente pensaba que con 30 años iba a tener, una casa, iba a tener unos hijos e iba a tener como la vida bastante clara, y me visualizaba como esa directora de comunicación en una multinacional. Y como que veo cómo avanza la sociedad, cómo avanza todo, cómo nada de eso que yo me planteaba, el tener una casa, el tener hijos y el tener la vida resuelta cuando, o sea, la vida clara más que resuelta, cuando tuviera 30, no se ha cumplido ninguna de las tres. Y ojo, no porque yo no quiera, es decir, hay cosas que se podrían haber cumplido si hubiera querido, por ejemplo, tener hijos. Dentro de que ya lo sabéis, porque lo hemos hablado en el podcast, yo sí tengo ganas de ser madre y tengo muchísimas ganas de ser madre. O sea, es como que lo pienso a nivel laboral, sé que no hay que pensar las cosas tanto y sé que no hay que pararse tanto a tal y valorar tanto y ya irá surfeándolo, pero es inevitable, supongo, de verdad. Yo intento no agobiarme, pero me agobia cómo gestionar a nivel laboral el tener un hijo. Y sobre todo, y quiero saber si opináis lo mismo que yo, no sé si me estoy metiendo en melones o no, pero de verdad mi intención es que sea como una charla de amigas, y lo que le diría literalmente a mis amigas. Yo no quiero, o sea, yo quiero, a ver si tiene sentido esto, ¿vale? Yo quiero ser madre, pero no quiero convertirme, o sea, no quiero pasar de ser Rocío a ser la madre de... ¿Tiene sentido esto? Pero a la vez quiero ser súper buena madre, en plan, quiero ser una madre muy presente con mis hijos. ¿Me explico? Pero es una cosa que me raya un poco, y esto me estoy sincerando muchísimo, pero me raya un poco por eso, porque quiero seguir teniendo como mi individualidad y ¿sabéis? Yo quiero ser Rocío y luego quiero ser madre de. Supongo y quiero creer que muchas de vosotras
estaréis en mi misma situación con 30, ¿no? Esa crisis de los 30 que dices, pues yo quiero, o sea, realmente quiero ser madre, pero me agobia a nivel laboral, me agobia cómo va a cambiar mi vida, que dependerá de mí, cómo la quiera cambiar, pero inevitablemente no voy a tener la libertad que tengo ahora mismo de hacer y deshacer, de ir, de volver, o sea, obviamente cambia y yo quiero tenerlos siendo consciente de que los tengo. Entonces, bueno, ese vértigo también acompaña a todo lo que decía antes, a que de repente estoy en una edad en la que tengo que tomar decisiones y claro, por ejemplo, la parte de los hijos, igual que decía antes que la carrera o el trabajo no va a definir absolutamente tu vida y que puedes cambiar el rumbo todas las veces que quieras, pues claro, tener hijos, no. O sea, eso no lo puedes cambiar. En plan, una vez los tienes, los tienes. Entonces, bueno, estoy en ese momento de que veo que mi vida puede cambiar, no solo por los hijos, sino en modo laboral de aquí a poco tiempo y como no tengo las respuestas, pues me entran vértigos, básicamente. Quiero terminar el vídeo repitiendo que no estás sola ni estás solo, que todos estamos perdidos en más que en algún momento de nuestra vida, en muchos momentos de nuestra vida. Yo, como digo, tengo semanas súper motivada y tengo semanas en las que no tengo ni idea de a dónde quiero ir, ni cómo, ni para qué sirve nada de lo que estoy haciendo. Que hablemos más, que escuchemos más, que nos dejemos ayudar más y sobre todo, y esto me lo digo a mí misma, que dejemos muy, muy al lado el tema de los prejuicios. Hay una frase, como sabéis, me encantan las frases de Pinterest, ya lo digo en los episodios, o sea, hemos creado una sección porque me encantan las frases de Pinterest, y hay una frase que me encanta en relación a los prejuicios que es: te estás volviendo a distraer, no tienes a nadie al que impresionar, sigue tu camino. Espera, no es así la frase. Aquí es que tenía aquí mi apoyo, que al final no lo uso para nada, pero es: te estás volviendo a distraer, tienes sueños que perseguir, no gente que impresionar. Vuelve a tu camino. Que nada, que si estás en esta situación, te mando todos mis ánimos. No creo que haga muchos, igual sí, igual hago muchos así sentada, aquí hablando con vosotros. A ver si os interesa, igual esto es un truño y no os interesa nada, pero que muchas gracias por escucharme todo este tiempo, que yo todavía flipo que haya gente que me quiera escuchar. Que nos vemos en un próximo vídeo, que sois increíbles, que estoy redescubriendo un poco el mundo de las redes y el contenido gracias a vosotros, en el sentido de estoy redescubriendo que pueden tener algo súper bonito y algo increíble, y creo que estamos construyendo algo fenomenal y que sigamos construyéndolo. Dicho esto, chao, gracias por escucharme.